Continuando con el análisis, luego tenemos esta otra oración. Recuerden que todas estas oraciones fueron las que yo les expliqué en el salón de clase. Para que, bueno, si olvidaron alguna explicación, simplemente revisan ahí su cuaderno y tienen que coincidir con estas. Continuamos. Buscamos primero el verbo. En este caso, el verbo va a ser fue atrapado. Aquí tendríamos forma verbal conjugada. Luego buscamos el sujeto. Vamos a utilizar rojo para que se vea la diferencia. Ok. ¿Quién sería el que fue atrapado por la policía? El ladrón. En este caso, este sería nuestro sujeto. Okay, acá vamos a poner sintagma nominal sujeto. Acá tendríamos él, es un determinante, y ladrón va a ser el núcleo. Luego, el resto de la oración ya sabemos que va a ser nuestro sintagma verbal, predicado verbal. Además de esto, acá el fue atrapado va a ser un verbo en voz pasiva. ¿Por qué un verbo en voz pasiva? Porque tenemos el verbo ser más un participio. Esto lo veremos más especificado o más detallado en el análisis de las oraciones pasivas perifrásticas y las pasivas reflejas. Okay. Luego tenemos por la policía. O sea, ya acá en el sujeto no habría nada más que analizar, simplemente tendríamos por la policía. Ok. Buscamos complemento directo. ¿Qué más el verbo? ¿Qué fue atrapado? No nos lo dice. Nos llevaría el sujeto. ¿Qué fue atrapado? El ladrón. Pero el ladrón ya sabemos que sería un sujeto. Además de esto, incluso acá podríamos poner que es un sujeto paciente, ya que los sujetos pacientes son quienes toman el papel de sujeto en las oraciones con voz pasiva. Así que no habría ni complemento directo ni complemento indirecto, no habrían complementos circunstanciales, pero encontraríamos este por, que este por vendría siendo un enlace y el por es el que hace las acciones en las oraciones en voz pasiva. Por ende, acá tendríamos un complemento agente. Este complemento agente estaría acompañado por un sintagma preposicional. La sería un determinante y policía sería un núcleo. Y ya tendríamos lista esta oración. Si se fijan, ya los complementos ya casi lo analizamos todos. Solamente faltaría el de régimen, ya lo hicimos, el predicativo igual, el complemento agente. Yo creo que son esos 6 los que les dije. Sí, ahí estarían. Complemento directo, indirecto, circunstanciales, predicativos, régimen y agentes. Okay, pasamos con la siguiente oración. París, capital de Francia, es la ciudad de la luz. Lo primero que hacemos es buscar el verbo. En este caso tenemos el verbo es. Aquí tenemos forma verbal conjugada. ¿Qué pasa con ese verbo? Nos vamos a dar cuenta que es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque está dentro de los verbos que forman los predicados nominales. Ser, estar o parecer. Así que ya sabemos que aquí va a haber cierto cambio en el análisis. Luego buscamos el sujeto. Entonces, París, capital de Francia, sería nuestro sintagma nominal sujeto. París va a ser el núcleo. Y luego tenemos esto entre comillas. Capital va a ser un núcleo. De va a ser una preposición. A la preposición le denominamos enlace. Y Francia, que va a ser otro núcleo. Por ende, acá vamos a tener un sintagma preposicional con complemento de nombre. Porque este capital de Francia me está complementando a París. O sea, tendríamos ahí el complemento de nombre. Pero además de eso, este núcleo
me daría un sintagma nominal que estaría acompañando a nuestra aposición, que sería el último complemento o el último elemento que componen los sujetos. Si se fijan, igualmente ya tenemos núcleo, determinantes, que los vemos en esta oración, por ejemplo, complemento del nombre, que aquí mismo tenemos un complemento de nombre que está con un sintagma preposicional, de esa forma lo reconocemos, y la aposición, que las aposiciones siempre van a aparecer en los sujetos y van a ir entre comas, o sea que estas comas nos van a dar la pauta para que nosotros determinemos que es una aposición, y esta parte de acá ya la tendríamos listo. Luego esto de acá sería nuestro sintagma verbal, pero en este caso ya no sería un predicado verbal, sino un predicado nominal. ¿Por qué predicado nominal? Porque hay un verbo copulativo, ser, estar o parecer, en este caso ser. Entonces las oraciones que tienen predicado nominal no van a tener complementos, no van a tener complementos directo, indirecto, complemento agente, nada de eso. En vez de eso van a tener atributos. Pero estos atributos igualmente van acompañados de un sintagma. En este caso tenemos determinante acá, tenemos un núcleo, por ende vamos a tener un sintagma nominal atributo. Y luego tenemos de la luz. De la luz es una preposición, acá sería enlace, para no confundirnos. Determinante, y tenemos luz, que es núcleo. Acá tendríamos un sintagma preposicional con complemento de nombre. Y listo, ya estaría esa oración finalizada. Ahora vamos con la última. Mi hermana juega en el colegio. Buscamos primero el verbo, que en este caso sería juega. ¿Quién juega en el colegio? Mi hermana. Entonces, esto de acá va a ser sintagma nominal, sujeto. Mi es un determinante, hermana va a ser el núcleo de este sintagma. En el colegio, ven, desde juega hasta colegio, esto sería nuestro sintagma verbal, predicado verbal, porque no tendríamos ningún verbo copulativo. Acá tendríamos un solo sintagma, sería un complemento circunstancial del lugar, porque yo hago la pregunta, ¿dónde juega mi hermana? En el colegio. En es un enlace, una preposición, el determinante, y colegio va a ser el núcleo. Por ende, aquí estaría ante un sintagma preposicional. Y listo. Si ustedes se fijan, conforme nosotros vamos haciendo oraciones y ya sabemos qué parte o qué función tiene cada una de esas palabras, se torna mucho más fácil el análisis. Y bueno, esto en cuanto a las oraciones activas.